el desarrollo sano y respetuoso del niño. Los primeros años de vida son cruciales para que el niño, desde sus propias percepciones, aprenda, y esto es posible gracias a diferentes factores, y uno de ellos es la familia. Pero, ¿el saberlo es suficiente para que se dé un buen desarrollo? ¿O cómo saber que me dieron o que estoy dando una buena crianza? Bueno, lo voy a abordar por medio del desarrollo socioemocional, pero primero tenemos que entenderlo. Como lo dijo Aristóteles, el ser humano es sociable por naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos tenemos la necesidad de interactuar con otras personas. Entonces, si el niño puede desarrollarse bien en su ambiente, generará diferentes aspectos positivos en su desarrollo psíquico y físico, y que con el tiempo lo ayudarán a poder generar buenos vínculos sociales y poder controlar sus emociones, saber expresarlas y entender la de los demás. Hablaré de ciertos indicadores que nos ayudarán a comprender estos aspectos y bueno, empezaré de los 3 a los 6 años. Precisamente de los 3 años porque van empezando una nueva etapa de cognición de manera educacional, como lo es la escuela. Y bueno, a los 3 años el niño ya empieza a generar cierta compasión o angustia si va a llorar a otro niño o un amigo, sabe lo que es mío, de él, de ella, se siente más seguro en su casa, por lo tanto, si hay cambios abruptos en su rutina, tiende a molestarse y puede vestirse y desvestirse. A los 4 años juega a mamá y a papá, es más creativo en juegos de imaginación y no le gusta jugar solo por lo general, ya busca otras convivencias e interacciones y no sabe distinguir entre fantasía y realidad. Esto lo podemos ver cuando puede que diga alguna anécdota y esté contando que de repente pueden aparecer hadas u ogros. Esto se debe a que previamente pudo haber visto algún cuento o alguna película y todavía no sabe quitar esa barrera de fantasía y realidad. A los 5 años ya empieza lo que es la distinción entre fantasía y realidad precisamente. Quiere complacer y parecerse a sus amigos, le gusta cantar, bailar, actuar y bueno, ya comprende lo que es el ayudar en casa, porque también le gusta. A los 6 años juega ya con más niños, pone a prueba sus límites, pero sin dejar de lado el querer ayudar y ser querido, y ya se muestra de una manera, o de cierta manera, avergonzado. Bueno, estos aspectos son cruciales y vitales saberlos por el hecho de que precisamente, como su nombre lo dice, indican que el niño está desarrollándose de una manera esperada. Pero no quiere decir que por el hecho de que no lo sepan o que más bien no los hayan manifestado, quiere decir que tengan un fallo en su desarrollo de salud mental u organicidad, sino que simplemente hubo otros factores que impidieron que se manifestaran. Por ejemplo, si se le acostumbró a que el niño se le vistiera, no lo hará de una manera propia, porque como en el argot común se le conoce como me tomó la medida. Siguiendo con esto, cabe mencionar que muchos factores tienden a poner en estado de tensión o de estrés en el niño. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hay mudanzas, cuando de repente el papá tiene que trabajar de manera repentina o madre, o cuando incluso viene un integrante de la familia, generan diferentes confusiones que el niño no puede entender, y es aquí donde empieza a tener conductas negativas y algunas ocasiones las familias los regañan, pero sin saber el hecho de que el niño hace estas conductas porque precisamente se interrumpieron aspectos clave que estaba seguro. En su casa, en el dado caso de la mudanza, en su casa estaba seguro, entonces el hecho de cambiarlo implica una serie de confusiones y no hay una previa explicación de por qué pasó. O por ejemplo, de cuando viene este hermanito, puede que el hecho de decirle que el cariño se va a repartir entre él y su hermano, pues ya ayudará a compensar este cambio. Una vez dichos estos indicadores, proseguiré con la siguiente pregunta. ¿Son los padres los únicos responsables en el desarrollo socioemocional del niño?
efectivamente son la base y la familia también, pero hay otros factores que implican para que el niño se desarrolle de una manera positiva, el cual es la escuela, que es aquí donde los maestros entran en diferentes aspectos, como son estrategias para generar buenos vínculos entre maestro y niño, porque precisamente son nuevas etapas en las que el niño va a dejar su casa y va a empezar una nueva interacción social, que es aquí donde pueden actuar de manera positiva o negativa. Positiva por el hecho de que toman la iniciativa y dicen yo quiero ir a la escuela, o de manera podría ser negativa por el hecho de que lloran o no quieren hacerlo, pero precisamente porque tienen miedo a dejar su lugar seguro. Entonces, como lo decía Erik Erikson, un psicoanalista estadounidense, en una de sus teorías llamada 8 etapas del desarrollo, una de estas etapas era iniciativa versus culpa, que era de los 3 a los 6 años, donde explicaba que aquí el niño piensa en proyectos por sí mismo. Entonces, una manera de apoyarlos era incentivarlos y motivarlos más bien a que hagan esto. Es aquí donde entran los maestros y los padres para poder generar confianza en el niño. Otra opinión sobre esto era Bowlby, este psicoanalista inglés, que decía que el apego es parte crucial para este desarrollo. El apego viene incluso desde antes del nacimiento, porque la primera figura de apego es la madre. Los apegos buenos generan buenos lazos sociales que ayudarán al niño a desarrollarse. Por lo tanto, si tenemos un buen apego y buenos vínculos desde la infancia, podemos generarlos incluso en el futuro. En otros casos, me pareció muy importante abordar un estudio elaborado por la Universidad de Londres, en el cual se llevaban estudios sobre escáneres cerebrales, donde se mencionaba que el cerebro del niño se ve afectado si tenían violencia en casa. Por ejemplo, en el hipocampo había una disminución, que es la parte verde que pueden ver aquí, que es parte crucial para el desarrollo del manejo de la información. También decía que los niños con violencia intrafamiliar generaban o tendían a disminuir el cuerpo calloso, el cual podemos ver aquí, que es la unión del hemisferio derecho e izquierdo, el cual es materia gris que implica en el manejo también de la información. Y otro aspecto que también se veía influenciado por la violencia era la materia blanca, como lo podemos ver aquí, y materia gris, como lo mencionaba anteriormente. Estos aspectos disminuían, y el hecho de que disminuyan de una manera abrupta, pues tiende a generar diferentes conflictos en su organicidad, porque tal vez cuando generen o quieran los niños estudiar algo y se les dificulte, tienden las personas o los familiares a decir que es culpa de los maestros, de los docentes, sino que también hubo factores previos que dieron un daño en su organicidad, impidiendo que se pudieran desarrollar de una manera positiva. Entonces, teniendo esto en cuenta, también me pareció muy interesante el hecho de que un estudio realizado por la UNICEF decía que 6 de cada 10 niños entre 1 y 14 años tenían violencia intrafamiliar. 1 de cada 2 niños tenían agresión psicológica, mientras que en América Latina y el Caribe se vio y se hicieron estudios de niños de menores de 5 años no tenían violencia en casa, mientras que 2 de cada 3, de entre 2 y 4 años sufrían violencia psicológica. Por lo tanto, tenemos estadísticas, tenemos estudios y sigue habiendo violencia. Entonces, esto me tiende a generar un pensamiento sobre que la infancia es como un bucle, parecido a un bucle. ¿Por qué? Pondré un ejemplo. Un padre violenta a su hijo de manera física por el hecho de que no sabe cómo hacerlo, callar, por así decirlo. Entonces el niño generará diferentes dificultades en cuanto a confusiones por el hecho de que ¿acaso es la única manera en la que yo voy a poder controlar, por el hecho de que ¿es esto bueno para mí? O diferentes cosas que harán ponerlo a pensar. Entonces, este niño en algún momento podrá ser padre, y cuando sea padre generará las mismas dificultades de pensamiento. ¿Es bueno o no hacerlo? Si a mí me dolió que me pegaran, pero es la única manera que conozco de crianza, entonces ¿debo hacerlo así?
Entonces se tiende a repetir historia tras historia por el hecho de que es la única manera que se conoce por lo general en América Latina que la crianza se da por medio de golpes. Hay estudios que se confirmaron, como anteriormente lo vimos, que la violencia genera fallos en el desarrollo psicológico del niño. ¿Por qué? Porque precisamente se están dando un cambio muy abrupto o un corte muy abrupto en su desarrollo. Están en pleno desarrollo, entonces el hecho de violentarlos implica diferentes factores negativos en ellos. Por lo tanto, la violencia no solo es con golpes, sino también violencia sexual, social, palabras, demás cosas que implican que el niño tenga un fallo y tengan un detenimiento en su desarrollo. Por lo tanto, quiero exhortarlos a que piensen si están dando una buena crianza o no, teniendo en cuenta los diferentes factores previos vistos, porque principalmente, si a ti no te gustó cómo te criaron, ¿cómo es posible que puedas criar de la misma manera a tu hijo?